Bienvenidos, apreciados participantes, a la sesión número 32 de la Teleclínica Ecopediatría, programa que, como ustedes saben, es de educación médica continua y que se desarrolla desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela los primeros viernes de cada mes, dedicado en este caso a tratar problemas pediátricos. Les habla Jesús Velázquez Rojas. Yo soy médico pediatra, quien tiene sumo placer en saludarlos cordialmente. Dado el interés que ha despertado la pandemia COVID-19 en el mundo entero, hemos estado compartiendo conocimiento con expertos nacionales e internacionales sobre aspectos relevantes de los efectos de esta enfermedad y sus consecuencias en los niños, niñas y adolescentes. En esta oportunidad, nos complace informar que trataremos un tema que concentra la atención y preocupación de todos los que ofrecemos atención a niños, amigos y pacientes que en primera instancia nos solicitan opinión sobre el regreso a las aulas de clase de sus hijos o familiares durante la pandemia COVID-19. Se trata, pues, de compartir conocimientos sobre la materia vuelta al colegio en pandemia COVID-19. Para ello, hemos invitado a un panel de médicos y educadores profesionales reconocidos en el tratamiento del tema en cuestión, a quienes iremos presentando en el momento de su intervención. Como siempre, después de la presentación de los ponentes, habrá una ronda de preguntas, para lo cual pueden hacerlas a través del chat. Igualmente, quiero recordar que esta transmisión se está grabando, de manera que en los próximos 4 días será colocada en YouTube, donde podrán volver a ver y oír las intervenciones. A manera de introducción, diremos que además de los aspectos que podríamos llamar académicos, son innegables las bondades de la educación presencial en la escuela para niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de muchas habilidades, en especial habilidades sociales, habilidades físicas y emocionales, aparte de obtener en algunos casos servicios médicos y de alimentación, así como permanecer en un ambiente seguro mientras sus padres cumplen con su trabajo. Por otra parte, una de las enseñanzas que hasta ahora nos ha dejado la evolución de la pandemia COVID-19 es que medidas sencillas promovidas por la Organización Mundial de la Salud, como el distanciamiento físico, el lavado de manos, el uso de mascarillas y medidas higiénicas al toser o estornudar, han demostrado ser muy eficaces para evitar el contagio. El cierre de las escuelas, así como el de otros espacios de concentración de personas, procuran cumplir con esta medida. Ahora bien, la educación debe mantenerse por ser un derecho fundamental y como alternativa se ha planteado el uso de Internet y las tecnologías de información y comunicación para cumplir con ese objetivo. En Venezuela las clases presenciales se suspendieron a partir de marzo del 2020, afectando, según UNESCO, a casi 9 millones de estudiantes venezolanos de diferentes niveles. La respuesta de las autoridades educativas ha sido educación a distancia. La Academia Americana de Pediatría ha sido muy enfática al señalar que cualquiera que sea la forma de aprendizaje que se adquiera, es necesario que las escuelas tengan fondos y financiamiento para brindar medidas de seguridad si es que se va a hacer la enseñanza presencial. Y en la planificación del aprendizaje virtual, ayuda a todos los estudiantes para su incorporación a esta modalidad. Ante esta situación, en nuestro medio nos preguntamos, ¿cuáles son esas medidas higiénico-sanitarias y de bioseguridad para la vuelta presencial al colegio? ¿Cuáles son las estimaciones que se han realizado para la planificación de la educación a distancia? ¿En qué condiciones se encuentran nuestros planteles educativos para la educación presencial o semipresencial? ¿De qué manera se puede garantizar un regreso a clase seguro? Para responder esas preguntas y las que ustedes tengan a bien realizar, iniciaremos nuestra sesión de hoy con nuestro primer invitado, el doctor Juan Félix García, médico pediatra, infectólogo, acompañado de su esposa Lisbeth Aburenti, profesor de la Cátedra de Pediatría de la Universidad Central de Venezuela, Escuela de Medicina José María Vargas, es jefe del Servicio de Infectología del Hospital de Niños J.M. Los Ríos y además
eh, ahora con ese perfil de escritor en el cual está haciendo algunos escritos que se están publicando en Prodavinci, entre otros sobre el tema que hoy nos atañe. Al doctor Juan Félix García le hemos pedido que nos hable de las medidas higiénico-sanitarias y de bioseguridad para la vuelta al colegio durante la COVID-19. Adelante, profesor Juan Félix García. Bueno, doy las gracias al profesor Velázquez, profesora Rechedera y todo el grupo de SOS por tomarnos en cuenta. Nosotros laboramos todavía en el Hospital de Niños y ahí aprendemos mucho de cómo manejar niños, cómo manejar la pandemia. En este momento estamos en una de coronavirus. Tenemos una unidad COVID-19 preparada por la Comisión de Infecciones y estamos prestando un servicio, estimo yo que de calidad. En la calle nos tenemos que poner de acuerdo porque, por ejemplo, en la mañana de hoy vi la noticia de que toda Europa está entrando en una segunda ola. ¿Qué debemos hacer nosotros? No está fácil. Lo cierto es que cuando uno se pone a leer las pautas de la academia, las pautas del CDC, las pautas de los españoles, las pautas de los chilenos, argentinos, etcétera, hay algunas variantes. Eso hace que nosotros tengamos que preparar nuestro propio esquema. Vamos a seguir. ¿Podemos asistir a clases sin aumentos de riesgo? No es tan fácil esa respuesta, porque el salir a la calle implica que nos podríamos exponer. Se dice mucho de que el niño se expone menos, de que el niño se enferma menos, de que el niño le da menos síntomas, pero igual se enferma. Igual para el niño tenemos que preparar una especie de protocolo de atención, protocolo de protección. La mejor forma, y coincido con el profesor Velázquez, la mejor forma de educar es la presencial. Y la presencial no solamente porque la información está directamente desde el profesor al alumno, sino todo el plus, como decimos. El muchacho está con sus compañeros, el muchacho tiene un estímulo social, un estímulo deportivo, un estímulo en salud, un estímulo de atención, de forma tal de que la presencial es el gran aporte, pero hay que revisar. Para nosotros poder tener un muchacho en la escuela todos los días como antes, tenemos que tener un verdadero control de la pandemia. ¿Y lo tenemos acaso en Venezuela? El profesor Julio Castro dijo en una rueda de prensa ayer que en efecto sí se estaba observando una disminución del número de casos en adultos. La doctora Aurenti nos está informando desde hace 2 o 3 semanas atrás que de un universo o de un grupo COVID de 40 cupos que vivía lleno, actualmente se quedan cupos libres y se están ingresando mucho menos pacientes que hace 2 o 3 semanas. Da la impresión de que como que están ingresando menos pacientes. Por supuesto que sabemos que en Venezuela no se están haciendo pruebas serológicas, no se está testeando, como se dice en el inglés, no se está testeando a todo el mundo y posiblemente el practicar menos pruebas de menos pacientes. Y muchos asintomáticos andarán por la calle, enfermos, pero con pocos síntomas y eso no se testean. Finalmente la escuela es todo porque hay otra cosa más. Cuando en Venezuela usted tiene que ir a trabajar, en muchos casos la escuela le resuelve un problema, que es que le deja el muchacho a los maestros, a la escuela como tal, mientras usted va a trabajar. Eso es una costumbre muy venezolana, pero posiblemente existe en otros lados también. Para la escuela tenemos que tener como una especie de protocolo. La escuela, como siempre, se limpia. No tiene que haber una limpieza distinta, productos nuevos, productos súper especiales, sino que simplemente la limpieza con agua, con jabón y con esos productos que normalmente se dispensan para la limpieza de pisos, paredes y superficies son suficientes. La higiene de manos se debe insistir permanentemente, no solamente para el colegio que tiene agua, que ese es un asunto muy importante
de tomar en cuenta porque nuestros colegios muchas veces, como el país entero, tiene problemas de dispensación de agua. Por lo tanto, el muchacho nuestro, dentro de sus cosas que debe llevar, aparte de la lonchera, el jugo, la fruta, etcétera, debe también llevar una especie de gel antibacterial. El del distanciamiento físico también se habla y se había dicho que 1.5 metros era la medida, aunque el CDC lo acaba de ampliar a 2 metros. También debe haber, de acuerdo con el protocolo, menos estudiantes por salón, quizás para que haya justamente el distanciamiento suficiente. Y una parte muy importante, usted tiene que tener los espacios abiertos, ventilados, porque en áreas no ventiladas va a circular el virus. Recordemos que el virus sale con los golpes de tos. Y en aquellos casos en que hay una mala distribución del aire, cuando no hay una buena ventilación, el virus queda circulando por allí cuando son partículas pequeñas y va a contaminar a algunos. No se recomienda cambiar estudiantes de salón. El estudiante debe quedar así y aquella figura de la rotación ocasional de estudiantes en este momento no debe ser. En aquellas circunstancias en que no se puede hacer la presencial, pues ni modo, habrá que hacer la docencia online. Tomar en cuenta que el alumno asintomático no significa alumno no enfermo, porque se dice que el alumno, muchacho, puede tener la enfermedad sin síntomas, que esto es lo más frecuente. Por lo tanto, la vigilancia tiene que ser siempre y las consideraciones de mascarilla, de gel y distanciamiento deben seguirse. El uso de protectores faciales o caretas es fundamental. Yo no creo que deba entrar a un salón de clase un muchacho que no tenga su mascarilla o un muchacho que no tenga su careta. Los trabajos que llegaron de la India, cuando empezaron a probarse las caretas, encontraron que la mascarilla más la careta bloqueaba prácticamente el 100% de la dispersión de virus. En relación a los profesores, por supuesto, debe haber también un distanciamiento entre adultos y niños y entre adultos y adultos. Allí hay que tener mucho cuidado porque esas son las maneras en las que uno tiene que tener cuidado para que no haya la posibilidad de una contaminación. Lo de puertas abiertas hay que insistirlo. La puerta tiene que estar abierta, tiene que haber ventilación. Por esa razón es que los sitios cerrados, como son los cines, las iglesias, las discotecas, restaurantes, los hospitales, tienen que estar ventilados, porque si no están ventilados, allí estará el virus. Hay que limitar la interacción entre estudiantes fuera del salón, de tal manera que el recreo se complica para el muchacho. Y una de las cosas más lindas que nosotros vimos, por lo que lo vi con mis hijos y ahora con mis nietos, es esa convivencia tan maravillosa que hay a la hora del recreo. En los salones y en los mesones, el muchacho destapa su desayuno y comienza una tertulia maravillosa entre el muchacho, el que tiene al lado, el que tiene enfrente, que los lleva incluso a compartir parte de su lonchera. Eso no se puede hacer en los momentos actuales. Control de temperatura debe ser tan frecuente como lo estimen los profesores. Sin embargo, no es que hay que andar con el termómetro detrás del muchacho, pero pienso que por lo menos una toma diaria. Ahora, los niños menores de 10 años son menos susceptibles de infectarse, son poco contagiosos. Por eso es que el gran cliente, paciente o usuario de los hospitales con coronavirus son los adultos. Y los adultos mayores más todavía. En presencia de un caso sospechoso, el muchacho debe ir a casa, debe ir al médico. Caso sospechoso es aquel muchacho que tiene alguna molestia, sea fiebre, sea malestar, sea diarrea, tos, que haya tenido contacto con un caso positivo. Ese es un sospechoso. El sospechoso no puede estar en el colegio. ¿Qué es un contacto? Contactos son 15 minutos enfrente de un enfermo y con un distanciamiento menor de 2 metros. La limpieza, por supuesto, debe continuar con salones y áreas comunes. Y un detalle final para el transporte. El autobús que recoge a los muchachos debe ser conducido por una persona que hable poco,
Esa persona que habla mucho y que habla duro es un eliminador, porque mientras más duro se habla, más lejos alcanza la partícula. El chofer debe también tener mascarilla y debe tener careta. Se ha dicho que si el alumno puede ser llevado por sus familiares y no utilizar el transporte, pues mejor. El problema que tenemos en Venezuela es, ¿puedo todo el tiempo llevar a mi hijo al colegio con las situaciones actuales de dificultades de suministro de gasolina? Para la escuela, todo muchacho debe estar inmunizado. Una de las cosas que uno hace siempre es revisar las inmunizaciones de los niños, y el esquema de inmunizaciones debe revisarse sobre todo con las enfermedades de transmisión respiratoria. ¿Qué vamos a observar en los próximos meses? Vienen los meses fríos, viene el aumento de las enfermedades respiratorias, por lo tanto nuestros muchachos deberían estar vacunados o por lo menos tener el esquema de inmunizaciones al día. ¿Qué se le pide al estudiante cuando va a entrar al colegio? La constancia de niño sano, que es una constancia hecha por el pediatra, firmada, sellada, en la que el niño se pesa, se talla, se le toman algunos signos vitales. Si es posible, algunos colegios piden hasta alguna evaluación de laboratorio, pero sí es importante que en la constancia de niños sanos se haga constar el tipo o las vacunas que ha recibido el niño. Vamos a ver en los próximos meses algunos acompañantes del coronavirus en Venezuela, y ya lo estamos viendo. Por ejemplo, el dengue. Yo he visto en estos días dengue procedentes del Paraíso, procedentes de Katia, procedentes de La Pastora, procedentes de El Marqués. Fíjense pues que no tengo todavía las constancias de laboratorio de que es un dengue, pero son síndromes febriles agudos con caída de plaquetas, con caída de glóbulos blancos, y es un niño que está muy postrado y con eritrodermia. El cumplimiento de los programas de alimentación lo tienen muchos colegios, y por lo tanto eso es una de las fortalezas de la educación presencial. ¿Cómo hacer para que eso no se pierda? Eso hay que discutirlo entre cada colegio, algo hay que hacer. Igualmente con las inmunizaciones. Los niños que están encerrados en la casa son niños vulnerables. Fíjense que la pauta inicial de cerrar todo y mandarlo a todo el mundo a la casa generó que en el mundo entero el 90% de la ciudadanía, de los escolares, terminaron en casa. ¿Qué les pasó? Se fueron desviando las labores de los niños, y entonces fueron explotados, fueron abusados, perdieron el interés por la educación, mil cosas pasaron y eso no puede seguir. Finalmente, la epidemia hay que mantenerla bajo control, y el control pasa primero por perderle un tanto el miedo al contagio, y eso es así si usted sale a la calle con la careta, con el tapaboca, con el gel, y que sepa que hay que mantenerse a distancia. No vaya a los sitios cerrados, ubíquese siempre en sitios donde hay una buena ventilación, y entonces usted va a disminuir, no es que va a eliminar, va a disminuir los riesgos de exposición. Hay personas que, porque lo tenemos que hacer, los fines de semana tenemos que salir a comprar algunos víveres, y eso hace que tengamos que saber cuáles son los sitios en donde hay mayores ventilaciones. Muchas gracias, profesores, por permitirme este rato con ustedes. Gracias, profesor Juan Félix García. Excelente tu resumen, porque sé que es mucho más amplio todo este tema. Sin embargo, te agradecemos mucho pues tu preocupación y el haber podido contribuir con esta disertación. Ahora le vamos a dar la palabra al profesor Fernando Pereira. El profesor Fernando Pereira es educador, defensor de los derechos de la niñez, miembro fundador de la Asociación Civil SECODAP, y a él le hemos pedido que nos hable acerca de los retos de la educación a distancia en situación de pandemia. El profesor Juan Félix García nos habló de la presencia de las condiciones escolares para la educación presencial, y ahora la alternativa que nos han brindado, educación a distancia. ¿Cuáles son los retos de esta educación a distancia, doctor
Fernando Pereira, adelante. Buenos días, gracias doctor Jesús Velázquez y a todo el equipo de SOS Telemedicina de la UCB por la confianza, por esta invitación. Y ciertamente en estos momentos en el mundo hay un gran debate en todos los países entre el conflicto que se genera entre el aprendizaje y la bioseguridad. Son dos factores allí que se están debatiendo, ya como muy bien exponía el doctor García. Y esa tensión evidentemente genera que haya o no las condiciones para la toma de decisiones. La gran preocupación, el propio secretario general de Naciones Unidas expresaba pues meses atrás el peligro que significa, calculaban cerca de 30 millones de estudiantes en todo el mundo que según ellos corrían el riesgo, la UNESCO específicamente alertaba de muchachos que se están quedando al riesgo, al borde del camino, que se están quedando rezagados en todo el mundo por no contar con las condiciones. Eso nos llevó, desde SECODAN, nuestra inquietud fundamental ha sido, bueno, cómo lo está viendo, cómo lo está pensando el común de la familia venezolana en diferentes ciudades, regiones del país, y eso nos llevó pues a plantearnos un estudio contando con el apoyo técnico de Data Analysis a nivel nacional, realizado recientemente en el mes de septiembre, y quisiéramos entonces compartir los resultados de ese estudio para, insisto, ver cómo ven los venezolanos, ¿no? La familia común y corriente, cómo está viendo el tema. Entonces, bueno, como decía, para plantearnos la visión de los retos, no desde lo que puede ser mi experiencia personal o de las familias que tienen acceso, los profesionales, a los medios de comunicación, a las redes, a generar información, pues hicimos este estudio a nivel nacional, donde el resultado, pues, de alguna manera nos refleja un poco lo que puede estar ocurriendo. El 72% de los participantes califican como deficiente en primer término y como mala en segundo término es la calificación. La educación a distancia que están practicando durante pues, lo que fue el tercer lapso para cerrar el año escolar pasado, ¿no? Insisto en que levantamos la información en el mes de septiembre. En ese momento se estaba discutiendo y de hecho Maduro había planteado la posibilidad del reinicio presencial o semipresencial, planteaba en ese tiempo, y se le consultó muestra a nivel nacional y el 83% de los participantes manifestaron no estar de acuerdo con el reinicio de las clases en el mes de octubre, ni de forma presencial ni semipresencial, ¿no? Lo cual también para nosotros era importante saber. De repente en los lugares donde hay más dificultades de acceso al internet, si las familias se podían estar planteando mucho más el tema de la vuelta física presencial. Sin embargo, vemos que a nivel nacional la respuesta fue bastante en términos de que no hay condiciones, y eso de alguna manera refuerza que el 78% de los padres, madres o cuidadores entrevistados, que era una de las condiciones para ser entrevistado, tener algún niño o adolescente en edad escolar, el 78% plantea que debía iniciarse el año escolar
para reforzar y nivelar contenidos impartidos en el año previo, ¿no? De alguna manera coincidente con el nivel de insatisfacción o de valoración no positiva de la experiencia de educación a distancia. Condiciones de los centros educativos, igual, pues si el estudio que está en nuestra página web, si alguien lo quiere, pues de alguna manera ver en detalle, pues allí la gente atribuye además a que los centros educativos no están en condiciones para el retorno a clases y mencionan especialmente el tema de servicios públicos, ¿no? El acceso a agua potable, electricidad, instalaciones, las dificultades con el transporte público en ese momento, pues cíclicamente se va dando, estaba la crisis fuerte con la gasolina, entonces las personas son categóricas al afirmar que los centros no están en condiciones. Y un elemento para nosotros llamativo, el 87% de los entrevistados plantea que el Internet es la vía para, fundamental para la educación a distancia. Nosotros, en virtud de la situación imperante, las condiciones del país, pensamos que sería mucho más valorado el tema de televisión, radio, otro tipo de recursos, de plataformas con mayor penetración. Sin embargo, salen muy por debajo del 6% calificado, o sea que aún con todas las dificultades, nos imaginamos que a nivel aspiracional la gente ubica que el Internet es fundamental para poder hacer la educación a distancia en un país donde, según los propios datos de Conatel, solamente un tercio de la población, menos del 40%, tiene acceso al Internet fijo y las personas, pues la mayoría deben acceder con teléfonos, con planes de datos y con todas las limitaciones que ello puede tener para un proceso de educación a distancia. Y otro elemento que para nosotros era muy importante en cuanto a la salud, pensar en estos momentos en la salud mental específicamente de los estudiantes, con las condiciones que se viven en la pandemia, en el confinamiento, las familias, el impacto en los niños, la ansiedad, la incertidumbre, el estrés, el aumento de los niveles de agresión, violencia intrafamiliar, castigo físico hacia los niños, abuso sexual. Solo el 11% de los entrevistados manifestaron haber recibido algún tipo de orientación psicológica, socioemocional, por parte de los centros educativos, de la red escolar. 1% dijo que no sabía responder, por lo tanto ahí podemos ver también un gran vacío que en estos momentos, cuando en todo el mundo también se plantea la educación psicoafectiva, socioemocional, emocional, como un elemento que debe acompañar el proceso de transmisión de información, de conocimientos al que normalmente los muchachos están acostumbrados. Igualmente, nuestro sistema educativo sigue teniendo dificultades para conectarse con el momento que estamos viviendo y con el momento que nuestras familias atraviesan y con el acompañamiento que se requiere en momentos donde ciertamente la educación debe ser una fuente y un recurso de apoyo a la gestión de la crisis y no un factor generador o estimulador del conflicto y la crisis, en la medida en que de repente se envían una cantidad de asignaciones, tareas y que las familias no están en condiciones de responder, de acompañar, o horarios estrictos de transmisión de
de las tareas o de conexión, entendiendo pues las dificultades que hay para la conexión en todo el país. Por lo tanto, nosotros expresamos como conclusiones fundamentales en ese estudio que es indispensable alertar sobre el grave estado que atraviesa la educación. Y hablamos sin duda uno de los retos más importantes, ingentes en la historia de la educación en el país, y que la educación debe destacarse como una de las prioridades fundamentales. Nosotros ya veníamos en un proceso, un sistema educativo seriamente debilitado, deteriorado por efectos de la emergencia humanitaria compleja acumulada por años, que pues se ha traducido en las carencias en la infraestructura escolar, la migración de docentes, no contar con docentes suficientes que estén ejerciendo pues personas no suficientemente calificadas. Entonces, a toda esa crisis ya acumulada, pues antes de la llegada del COVID, debemos entonces ahora sumarle esta situación actual. Por lo tanto, ciertamente la situación en nuestro país es mucho más significativa, el impacto, que lo que podemos considerar en otros países de nuestra propia región. Muchas gracias. Y dejo de compartir. Muchas gracias, profesor Fernando Pereira. Excelente y muy novedosa su trabajo, que seguramente va a ser tomado en cuenta por todos los que nos están oyendo y viendo con relación a la planificación de las condiciones de los planteles para la vuelta al colegio. Gracias, profesor. Ahora vamos a invitar a la doctora Lila Vegas. La doctora Lila Vegas es médico pediatra, miembro de la red de madres, padres y representantes de estudiantes de educación primaria y secundaria, y a ella le hemos pedido cuáles son las condiciones de los planteles escolares para la vuelta al colegio, tomando en cuenta pues lo que ya conocemos, lo que debería ser, lo que nos presenta el doctor Pereira, que es lo que existe. Ahora, cuáles son las condiciones, la opinión pues del doctor Pereira, la opinión de los que investigaron, y ahora cuáles son las condiciones de los planteles escolares para la vuelta al colegio. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con estos colegas este espacio para hablar de las escuelas. En efecto, en la introducción, el doctor Velázquez nos habló sobre la importancia de las escuelas abiertas, del rol de la escuela en el desarrollo y en el bienestar de nuestros niños. Tanto el doctor Juan Félix García como el profesor Pereira han hablado de esto. Y yo quería reiterarlo con una de las observaciones de la... Uy, no puedo pasarla la... Un segundo. Ajá. La OMS, en sintonía con lo que ya ha sido expresado por nuestros colegas, habla sobre lo negativo, el claro efecto negativo del cierre de las escuelas sobre la salud de los niños, sobre la educación y sobre su desarrollo. Y también tiene un impacto sobre los ingresos familiares, que también tiene un impacto sobre el bienestar de nuestros niños. Y que la decisión de volver a abrir las escuelas tiene que tomar en cuenta la importancia de que los niños puedan completar sus estudios y pasar al siguiente nivel, que hay, tal cual como ya fue mencionado, servicios esenciales que se prestan en la escuela, como nutrición, como prevención de violencia, como bienestar infantil, que hay un espacio de bienestar social y psicológico en la escuela, que la escuela además es un sitio, un espacio para transmitir información confiable sobre el manejo de la pandemia, sobre las medidas de protección individual y colectivas que todos tenemos que estar haciendo. Tener las escuelas abiertas reduce el riesgo de abandono escolar, y obviamente si los niños pueden estar en la escuela, los padres pueden trabajar
y contribuir a hacer su aporte a la sociedad, aparte de facilitar el ingreso económico de la familia. Quería darles un contexto sobre qué se ha dicho sobre las escuelas, qué está pasando en las escuelas en el mundo, en Latinoamérica y en Venezuela. En el mundo, y voy a poner como ejemplo lo que está haciendo Europa ahora, es decir, el 13 de marzo en Venezuela, el cierre de todas las actividades escolares. En Europa y en muchos otros países, ese confinamiento que ya había sido anunciado también se acompañó de cierres de escuelas. Y eso tuvo un costo, y ha tenido un costo social muy alto y un costo especialmente para los niños. Europa en esta segunda ola ha decidido indicar un confinamiento, es decir, llevar adelante un confinamiento con las escuelas abiertas. Y tienen argumentos sólidos para decir que las escuelas deben estar abiertas más allá del beneficio de los niños, que ya sería bastante importante. Pero en cuanto a la transmisión de la enfermedad, a diferencia de otras enfermedades como la influenza, los niños no son los motores de la diseminación de esta enfermedad. Es decir, no solo no la padecen gravemente, sin restarle importancia a la enfermedad, no solo no se complican con la misma frecuencia con la que se complican los adultos, sino que tampoco son tan contagiosos como los adultos. Es decir, no son los motores de la diseminación de esta enfermedad. Y pagan el precio más alto sin tener el riesgo más alto. Es decir, es obvio que una persona de 70 años, dada la mortalidad de esta enfermedad en ese grupo etario, tiene un riesgo extraordinariamente alto. Al hacer el balance entre el riesgo y el beneficio de quedarse encerrado en la casa, pues el beneficio obviamente supera ese riesgo, pero para los niños esa ecuación no es exactamente igual y entran otras consideraciones. Entonces Europa decidió que iba a entrar en confinamiento con las escuelas abiertas. Vamos a ver cómo funciona esta medida. Ojalá no demuestre haber sido un error y yo espero que en efecto pues no lo sea. En América Latina, y parte de las conversaciones que hemos tenido un grupo de profesionales vinculados tanto al área de educación como de salud en Latinoamérica, hemos venido trabajando, bueno, ¿cuándo hay que abrir las escuelas? ¿Cómo podemos apoyar para que se abran las escuelas? Y la verdad es que no ha sido sencillo para otros países latinoamericanos, tal vez con más recursos y con una posición mejor que la nuestra, el proceder a abrir sus escuelas. En Colombia vienen hablando de la apertura o del inicio del año escolar desde agosto, una intención, un deseo de reabrir las escuelas, y hay protocolos, pero no han logrado abrir muchas escuelas. Las escuelas que han podido abrir presencial es limitada. Sin embargo, una encuesta realizada y publicada en la página del Ministerio de Educación de Colombia dice que el 87% de los niños pudo continuar con alguna forma de actividad escolar a distancia. En Ecuador están comprometidos con la educación a distancia y solo algunas escuelas privadas han sido autorizadas para actividades semipresenciales, a pesar de contar con protocolos y de contar con una vocación o un deseo o un interés de tener las escuelas abiertas para los niños. En Argentina, recién hace 2 semanas empezaron a abrirse algunas escuelas en algunos municipios con baja circulación del virus. En República Dominicana renunciaron a la posibilidad de tener las escuelas abiertas de manera presencial o semipresencial para los niños y decidieron que la ruta era tabletas con los contenidos para los niños, con algunas actividades online o vía internet, digamos, en vivo para los niños, o simplemente con los contenidos y algún otro mecanismo de comunicación con los docentes. En Venezuela, evaluando el último lapso del año escolar pasado, lo primero que hay que decir es que no tenemos números oficiales sobre lo que está pasando en el sistema educativo. Es decir, el Ministerio de Educación no ha publicado el alcance, las limitaciones, las dificultades, los en esto de tener educación a distancia, que fue lo que anunció para terminar el año escolar pasado. Fe y Alegría, sí, en cambio, ha manifestado, ha dicho, que en marzo alcanzaba apenas a un 30, a un 40% de sus estudiantes. Medio. Hay zonas en las que alcanza muchísimo menos que eso. Y que a través de grandes esfuerzos logró para julio alcanzar a un 75% de los niños. Ese alcance
no es alcance necesariamente vía internet, es un alcance incluso que es saber de sus estudiantes, es colocar un papelógrafo en la puerta de la escuela, escribir guías a mano por parte de las maestras para hacérselos llegar a los estudiantes en sus hogares. Es decir, ese es el alcance para Fe y Alegría, y ellos lograron tener un alcance de un 75-80% de sus estudiantes. Fe y Alegría, con todo el apoyo de su estructura y toda la vocación que tienen de que esto funcione, deja por fuera aproximadamente un 25% de sus niños. Y hablando de educación a distancia, nuevamente en saber de sus estudiantes, que de alguna manera les llegue una tarea y el maestro la pueda corregir y darles información. Así que en Venezuela, si tomáramos como generalizables los datos de Fe y Alegría, un 25% de nuestros niños no está siendo atendido de ninguna manera. Y eso es muy grave. ¿Qué decidió el Ministerio de Educación después de distintos anuncios que no íbamos a comenzar, que el año escolar comenzaba en enero, que sí comenzaba, que no comenzaba, que íbamos a continuar a distancia, que íbamos a continuar presencial? La última indicación del Ministerio de Educación fue abrir las escuelas para atender a los padres y a algunos niños. La orden del Ministerio de Educación no es abrir las escuelas para los niños, es abrir las escuelas para que puedan ir a la escuela a conversar con el maestro en algún momento. Eso tiene tanto riesgo o más que abrir las escuelas para los niños. La otra decisión del Ministerio de Educación fue continuar con la educación a distancia y montar en la red, en internet, una serie de contenidos y estrategias para que sea utilizada por los maestros. El problema en Venezuela, para las dos opciones, para continuar con la educación a distancia o para abrir nuestras escuelas, es una decisión compleja, es una decisión difícil. El mantenimiento que regularmente debe hacerse en las escuelas no se ha hecho. Entonces, pero empecemos por este lado. Ups, ya va. Para continuar con la educación a distancia, o para que la educación a distancia tenga alguna efectividad, tenemos estas limitaciones. Fallas eléctricas en buena parte del país por buena parte del día. Hay algunas zonas privilegiadas, evidentemente Caracas es una de ellas, pero buena parte del país pasa 3, 4, 5 horas sin servicio eléctrico. El acceso a Internet es extraordinariamente limitado. Y muy lento, de pobre calidad. Nuestros maestros tienen un entrenamiento limitado en las técnicas y las estrategias para desarrollar educación a distancia, y para niños, la educación a distancia no es tan efectiva como potencialmente lo puede ser para adolescentes. Entonces aquí tenemos, en cuanto a su beneficio, dos grupos distintos que se perjudican y benefician de maneras diferentes. Es decir, los niños más pequeños tienen un menor riesgo desde el punto de vista sanitario y tienen un menor beneficio de quedarse en su casa. Primero, porque tienen un menor riesgo, y en segundo lugar, porque se benefician poco de la educación a distancia. Es decir, no les llega de la misma manera, no tienen la misma capacidad de aprendizaje autónomo que tienen los adolescentes. Las dificultades o las trabas para continuar con la educación en las escuelas de manera presencial. Una de ellas es que el 70% de las regiones de nuestro país tienen limitaciones en el acceso a agua corriente, y necesitamos tener agua corriente para poder garantizar esa medida de seguridad que es tener las manos limpias. Seguridad de las que ya nos habló el doctor García. Hay limitaciones en el transporte público. No está fácil que nuestros estudiantes puedan llegar a las escuelas por las limitaciones que tenemos en este momento con la gasolina, las que ya teníamos con el transporte público, añadidas ahora las limitaciones en el transporte público. Y tal vez la limitación más importante para iniciar la educación semipresencial o con algún grado de presencialidad es la no disposición de los maestros a volver a las aulas. Cuando Fernando Pereira nos mostraba la encuesta sobre la efectividad de la educación a distancia, y que la mayoría de los padres consideraba que no era efectivo, y
vocación o la disposición de mandar a sus hijos de vuelta a la escuela, que estaba el 83% negaba esa posibilidad, decían que eso no era lo correcto. Probablemente eso incluye a buena parte de los maestros. Predominan los maestros que no están dispuestos a regresar a las aulas por temor, porque no tienen la remuneración adecuada, porque la escuela no tiene los recursos de bioseguridad para garantizarles un retorno seguro a sus maestros. Entonces, hay otros elementos que son tradicionales a los que normalmente miramos cuando inicia un año escolar, que tiene que ver con que si se hizo el mantenimiento apropiado a las escuelas, el mantenimiento de las vacaciones escolares de agosto, si se arreglaron los baños, si se pintó la escuela. Eso no se realizó en este periodo vacacional. Entonces, ni siquiera las condiciones ordinarias de las escuelas, ya no hablemos de pandemia, están garantizadas desde el punto de vista de infraestructura física. Sin embargo, yo creo que es importantísimo que cada escuela decida o considere qué hacer. Y lo primero es que esta decisión tiene que ser una decisión individual. No puede haber una orden del ministerio diciendo todas las escuelas abren hoy o todas las escuelas cierran hoy. En esta situación, cada escuela tiene que considerar los pros y los contras de abrir. Y los pros tienen que ver con, bueno, su capacidad para atender a sus estudiantes, si tienen los recursos, si tienen las medidas de bioseguridad necesarias para poder, y el beneficio que pueden prestar a ciertos grupos de edad. Por ejemplo, en una escuela que atiende, una escuela primaria de primero a sexto grado, hay elementos importantes para pensar en abrirla, porque estos niños son los más jóvenes y son los que menos se benefician de la educación a distancia, son los que más se benefician de la presencialidad y tienen, como ya hemos explicado, un menor riesgo de contagiar a otros niños o a otras personas dentro de la escuela. Entonces, cada escuela tiene que considerar de qué manera se beneficia su población de la posibilidad de tener la actividad presencial. También cada escuela tiene que ver qué tipo de población está atendiendo. Una población de clase media alta, con recursos, con comida, en la cual posiblemente no haya otros problemas o otros beneficios relacionados con la actividad escolar, más allá de la propia escuela, tal vez no haya tanta presión para abrir la escuela. Pero si estamos hablando de una población en la que los niños son especialmente vulnerables, ese elemento de protección de la escuela debería considerarse. Así que, en resumen, cada escuela tiene que considerar los pros y los contras de abrir en dos términos. Uno, su capacidad de ofrecer bioseguridad, y dos, la posibilidad de hacer educación a distancia de manera efectiva, y tres, la manera de la vulnerabilidad de su población y el beneficio que pudiesen tener los niños a tener la escuela abierta. Y eso era lo que quería compartir con ustedes hoy. Gracias, doctora Lila. Excelente. Ahora vamos a invitar al doctor Darío Moreno, quien es educador, miembro de asesoría de educación del UNICEF. Y él nos va a hablar sobre el marco global para el regreso a clase seguro durante la pandemia COVID-19. Adelante, doctor Darío Moreno. Muy buenos días. Muchas gracias, doctor Velázquez, por la invitación al programa COS Telemedicina, a la Facultad de Medicina de la Universidad Central, al proyecto ECO Venezuela y a todos los ponentes que me han antecedido, porque realmente nos demuestran que hay muchos avances importantes en materia de información, que es la clave para la toma de decisiones, como lo ha dicho también el doctor Pereira. Mi ponencia se va a basar fundamentalmente en dos documentos que salieron. El primero salió en el mes de abril, que fue publicado por UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial y el Programa Mundial de Alimentos sobre el marco global para el retorno a clases seguro y el regreso seguro a la escuela, una guía para la práctica, que fue publicado en mayo del 2020 y fue publicado por el clúster de educación global y el clúster de educación de protección.
Con esta ponencia y ya retomando todo lo que han planteado, que me parece fabuloso, porque estamos en sintonía con los estándares y las orientaciones internacionales. Con esta presentación y con este marco global, lo que se busca es orientar algo que es muy importante en este momento, como es la toma de decisiones con respecto a la reapertura a las escuelas, y que esa reapertura garantice un regreso en condiciones favorables. Y cómo apoyar los preparativos y para que ese retorno se pueda dar en las mejores condiciones, y las orientaciones para que ese proceso de implementación sea de calidad. Por lo tanto, este marco global es una herramienta flexible que puede ser adaptada a cada uno de los contextos, como muy bien ha señalado la doctora Vega, y puede estar, que debe ser también actualizado en la medida que van cambiando las situaciones y se va manejando información. Una de las cosas que está muy claro en el documento, el cierre de las escuelas, como todos lo han señalado, a nivel mundial en respuesta a la pandemia del COVID, ha planteado y plantea y seguirá planteando un gran riesgo sin precedentes para la educación, la protección y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Para el momento de la publicación y para el momento en que se tomó la decisión de cerrar las escuelas, no se contaba con suficientes pruebas para medir el efecto del cierre de las escuelas sobre el riesgo de transmisión, que ahora veo como en España y en otros países ya tienen evidencia sobre esto, y que ha hecho referencia también la doctora Vega sobre la transmisión de la enfermedad. Sin embargo, las consecuencias, como todos lo han señalado, sobre la seguridad, el bienestar y el aprendizaje de los niños son evidentes, son claras, hay documentación sobre el mismo. ¿Por qué reabrir las escuelas? La interrupción de la instrucción en las aulas está generando y ha generado graves repercusiones en la capacidad de aprendizaje de los niños. Y uno de los elementos que también han señalado tanto el doctor García como la doctora Vega es que cuanto más tiempo los niños dejan de asistir a la escuela, es más probable que los niños puedan regresar. Por lo tanto, el abandono el abandono escolar, la deserción escolar es un riesgo eminente, ¿no? La inasistencia escolar también aumenta los riesgos de embarazo en adolescentes, la explotación sexual, el matrimonio infantil, las uniones tempranas, la violencia y todo lo que han señalado también de lo que está sucediendo en muchas familias, en algunos hogares de Venezuela. El cierre prolongado de las escuelas interrumpe o ha interrumpido en muchos países los servicios esenciales que se prestaban en la escuela, como la vacunación, la alimentación, el apoyo a la salud mental, las orientaciones psicoemocionales, que también el señor García, el profesor García, el doctor García, en su ponencia inicial, resaltaba que esa era una condición fundamental para un retorno a la escuela de manera segura. Y finalmente, pues, esta interrupción en el aula ha generado mucho estrés y ansiedad por la pérdida de la interacción de los niños con sus compañeros y por la pérdida de la alteración de la rutina y de su vida escolar. Por lo tanto, hay serias repercusiones en la capacidad de aprender los niños, en su desarrollo integral y en su bienestar emocional. Muchos países y las autoridades de todos estos países se están enfrentando también a una difícil disyuntiva para decidir si se debe continuar con los controles, con las medidas de aislamiento, o flexibilizar las medidas de aislamiento frente a esta incertidumbre que hay en torno a las condiciones que se deben garantizar para el retorno a clases seguro. La reapertura de las escuelas debe hacerse en condiciones de seguridad, como todos lo han señalado, y de manera compatible con las respuestas que cada país está generando en torno al COVID. Es una de las recomendaciones que nos hace estos documentos. Y se deben adoptar todas las medidas razonables para proteger a los estudiantes, al personal, a los docentes y a sus familias. Es importante destacar en estas orientaciones que la toma de decisión
debe darse en 3 fases. Cómo nos preparamos para la reapertura de la escuela, cómo abordamos ya la reapertura de las escuelas y qué hacer después que las escuelas ya están abiertas. Entonces, antes de la reapertura, como parte de la reapertura y una vez abiertas las escuelas. Es importante el diagnóstico, la evaluación de cada una de estas fases según cada uno de los contextos. Una de las cosas que al momento de reabrir las escuelas nos debemos guiar por el interés superior del niño y por consideraciones que el sector salud, el sistema de salud pública, las informaciones que están generando sobre el comportamiento del COVID en los países, en cada una de las regiones, es importante para poder tomar decisiones. También se deben hacer evaluaciones sobre las ventajas y desventajas, los riesgos de cada uno de los contextos. Priorizar las medidas, identificar los riesgos y priorizar medidas para mitigarlos en el contexto en el que nos encontramos y garantizar la participación de todos los actores de la comunidad y actores que están de alguna manera involucrados, como son educación, salud, todo el sistema de protección, todos los sistemas que tienen que ver con agua, higiene y saneamiento, para que esta valoración, estas medidas respondan a un análisis realmente contextualizado, localizado. Como han señalado también en las presentaciones anteriores, una dimensión importante en la preparación y en la planificación del retorno a clases seguro es la articulación que debe haber entre el sector de educación y el sector de salud. Yo de verdad me sentí muy complacido cuando vi todo el protocolo que el doctor García expuso al inicio, todo el protocolo de bioseguridad que se debe considerar y la información que debemos tener para la toma de decisión. Para esto, el sistema educativo, las escuelas en todos sus niveles deben monitorear la situación de salud de COVID en su comunidad, en su localidad y empoderarse de esta información para tomar las mejores decisiones. Las escuelas deben ser acompañadas en la elaboración de evaluaciones de riesgo y en el diseño de métodos que pueden ser escalonados para el retorno seguro a clase. Como se decía, pues la escuela debe ser un espacio, el retorno a la escuela debe ser un retorno seguro. Por lo tanto, las escuelas deben tener condiciones de seguridad y para eso se deben identificar por escuela cuáles son las poblaciones de alto riesgo, qué niños, docentes, directivos o personal que por su situación de edad o por su condición de salud están en riesgo y se deben favorecer estrategias para favorecer su ausencia temporal, su suplencia o su continuidad a distancia. Establecer protocolos también para identificar personas que pueden estar enfermas y su atención temporal, como lo señalaba el doctor García al inicio. Debe contar la escuela con termómetros para medir la temperatura, espacios de aislamiento, mecanismos, protocolos para retornar a la casa en caso de que algún niño esté enfermo, reforzar las campañas para que si estoy enfermo me quedo en casa, reforzar las campañas de comunicación sobre promoción de higiene, etiqueta respiratoria, refuerzo de información del COVID, mejorar las condiciones de agua, higiene y saneamiento en la escuela y contar en la escuela con dotación de kit de higiene, limpieza y protección para asegurar que las condiciones de la escuela sean seguras y que el proceso educativo se pueda dar. El segundo componente de esto, y también lo han señalado, y celebro mucho el estudio que hizo SECODAT, el doctor Pereira, porque justamente el retorno debe ser progresivo, seguro y escalonado. Y el marco global nos llama la atención sobre en este retorno a clase, a la escolaridad, se debe prestar mucha atención, especial atención a los aprendizajes. Y eso implica en este momento que la educación a distancia, como lo han señalado, es una modalidad nueva en educación básica que ha llegado para quedarse y ha llegado también para desarrollarse como modalidad educativa. Y esto implica desarrollar procesos de formación e incrementar la educación a distancia con todas las limitaciones que ya hemos escuchado, desarrollar sus metodologías en este nivel educativo,
formar a docentes en aprendizaje acelerado para recuperar aprendizajes que se han perdido y reforzar nuevos conocimientos en materia de inteligencia emocional, salud mental. La formación en competencias básicas, el docente debe formarse en didácticas específicas de lectura, escritura y matemática, que son las competencias básicas que aseguran su continuidad en el sistema y la apertura a nuevos conocimientos. Se debe establecer, diseñar, apoyar la elaboración de calendarios alternativos según cada escenario, según cada contexto, como lo hemos escuchado, y se deben implementar también estrategias de equivalencia para reconocer otros métodos alternativos de aprendizaje que se pudieran estar implementando. Como señalaban también, el tema del bienestar y la protección es una condición clave en los niños en el retorno a clase. Se deben abrir espacios y servicios de salud mental y apoyo psicoemocional, tanto a distancia como presencial. Se deben, como decía, impulsar métodos escalonados de regreso a clase con previa evaluación de riesgo. Se deben seguir garantizando los servicios básicos de alimentación, de inmunización, de agua, higiene y saneamiento, y se debe hacer un trabajo muy articulado con el sistema de protección para identificar a los niños que en su retorno a la escuela pudieron ser víctimas de abuso, de maltrato, de situaciones de violación de su protección. Y sobre todo no descuidar la atención a los más vulnerables, entre los más vulnerables, que son las niñas, los discapacitados, los niños indígenas, las escuelas que están siendo golpeadas o han sido golpeadas por esta situación de crisis, incentivar a los estudiantes con becas, facilitar el acceso a la escuela flexibilizando todos los requisitos de ingreso, impulsando campañas de comunicación y divulgación y impulsando programas de recuperación de aprendizaje para estos niños más vulnerables. Como decía al inicio, lo que se busca con este marco global es orientar la toma de decisiones en un contexto tan complejo, tan difícil como es el de Venezuela y el mundo, y orientar la preparación y la atención durante este proceso de reapertura de las escuelas. Muchas gracias y gracias también a todos los ponentes por que me están demostrando que este marco global y estas orientaciones ya se están desarrollando en el país con todas las investigaciones y los protocolos que se están diseñando. Muchas gracias, doctor Jesús Velázquez, por la invitación. Gracias, doctor Darío, por su excelente conferencia. Yo saco en resumen que tenemos realmente un enorme problema. Por una parte, todos los ponentes dicen, hay que ir a la escuela. Pero también nos dicen los ponentes que no hay condiciones de bioseguridad y tampoco hay condiciones para una educación a distancia. Luego, ustedes como expertos, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué le podemos proponer o qué le podemos decir a los padres o a las autoridades que tienen que ver con esto? Sé que cada uno de ustedes ha dicho un pedacito de lo que debe hacer. Pero me gustaría, por ejemplo, en la encuesta que hizo SECODAP, se tomó una diferenciación entre algunos colegios que lo están haciendo. Digamos, quisiera saber si en la educación privada es exactamente igual que en la educación pública. ¿Qué están haciendo en un sector, qué están haciendo en otro? La doctora Lila, usted que conoce de los planteles, ¿qué están haciendo? ¿Qué alternativa le podemos brindar a la gente que tiene que ver con la educación? Porque no nos podemos quedar así. Todos ustedes han dicho que no es posible quedar sin educación. Pero yo veo como que ni se puede la educación vía a distancia, ni tampoco la presencial. ¿Qué hacemos entonces? Me gustaría conocer la opinión de los cuatro. Sí. ¿Quieres que comience de ya? Sí, por favor. Sí, ok. La gente a veces piensa cuando habla de la privada, que la educación privada es la educación privada de clase media. Y la educación privada, en efecto, es
tiene un rango amplísimo. La educación privada no es homogénea y por supuesto va desde escuelas con significativos recursos que atienden a niños con muchos recursos a escuelas con más limitados recursos. Por supuesto que la escuela privada tiene la presión de los padres para hacerlo distinto, para tratar de buscar soluciones, y todas las escuelas privadas han trabajado en el ámbito de buscar soluciones. Algunas con mayor éxito que otras, pero todas están trabajando en ese sentido. Pero los recursos no son iguales. Es decir, desafortunadamente las escuelas que han sido más exitosas son las escuelas que atienden a los niños que tienen más recursos. ¿Qué quiero decir con eso? Las familias que tienen mayor o mejor acceso a Internet tienen, y que pueden garantizar que el maestro tenga una conexión apropiada para Internet, tienen mayor posibilidad de ser exitosos. Pero eso no quiere decir que la escuela que decidió hacerlo con papelógrafos en la puerta de la escuela, o enviando guías, o utilizando recursos como WhatsApp, o mensajes de texto, no esté haciendo un esfuerzo, y lo están haciendo. Entonces, el espectro de las medidas en privado son bastante amplias, contrario a lo que se podría. En la escuela oficial tenemos la importante limitación de la huelga de maestros, es decir, los maestros, hay un grupo de maestros que no está yendo a la escuela y tienen argumentos para ello, es decir, tú no puedes pretender exponerlos a un riesgo sin las medidas adecuadas, con una remuneración que apenas alcanza para llegar al colegio, para llegar a la escuela. El otro punto que siento que es importante, y tal vez lo vamos a discutir más adelante, es el tema de la valoración de la escuela. Cuando Fernando nos habló de la encuesta de SECODAP, nos dijo que el 83% de los padres pensaba que no había que mandar a la escuela. Eso solo refleja la poca esperanza o la poca expectativa que tiene nuestro país, o nuestros padres, nuestra sociedad, de la importancia de la escuela. Si la escuela fuera percibida como un elemento que cambia el destino de nuestros niños, los padres dirían, cónchale, yo creo que hay que mandarlos a la escuela, pero yo exijo que haya condiciones para mandarlos a la escuela. Y ese no fue, por lo menos por lo que entiendo, no parece ser el mensaje de los padres. No, yo no lo voy a mandar a la escuela porque no hay condiciones de bioseguridad. No pareciera que nuestra sociedad está exigiendo que la escuela esté abierta. La escuela necesita estar abierta y necesita hacer una diferencia para nuestros niños. Profesor Fernando. Y yo coincido con Lila en que no hay una realidad, hay múltiples realidades, incluso dentro de una misma ciudad, parroquias, municipios. Entonces, hacer una lectura por una experiencia o por 2 o 3 centros educativos puede resultar engañoso y no reflejar la totalidad, ¿no? Entonces creo de ahí el esfuerzo que tenemos que hacer para tener una visión multifocal en estos momentos que trate de alguna manera hacer justicia a las distintas realidades. Por lo tanto, no puede haber en estos momentos, doctor, una estrategia única. Creo que plantearnos que la única alternativa es, pues no va con una realidad que tenemos, con realidades tan cambiantes, tan distintas, tan adversas, en algunos casos como distintas capas que se van sobreponiendo, ¿no? Entonces tiene que haber la conjunción de distintas alternativas, el hecho de que la televisión no esté cumpliendo un rol en estos momentos, creo que indica justamente que no se está haciendo, no se está utilizando, no tenemos igualmente la capacidad. El Ministerio de Educación no ha tenido la capacidad de dar una respuesta a ese nivel, medios radioeléctricos, la radio, en regiones probablemente donde deberían tener el acceso. Y pues es un tiempo donde hay que la flexibilidad de ir evaluando, pues el doctor García al inicio en su presentación, me imagino, en la medida en que esas condiciones sanitarias vayan mostrando tendencias a mejorar, a disminuir, a que se vayan dando las posibilidades, pues hay que ir evaluando, como planteaba la doctora Lila, que por regiones o en distintas comunidades, sectores, pues se puedan ir
tomando decisiones. No puede haber una, como digo en estos momentos, una respuesta única, porque tenemos condiciones muy diferentes en todo el país, de niños que en estos momentos están completamente solos en casa, por ejemplo, ese fenómeno de papá o mamá que tienen que salir a trabajar desde temprano y se están quedando los muchachos sin ningún tipo de apoyo y supervisión, que en estos momentos sería un elemento también fundamental, ¿no? Entonces, va variando mucho esa situación y requiere justamente tener mente amplia y complejiza de alguna manera las respuestas. En esa encuesta que ustedes hicieron, profesor, es global, es colegios privados y públicos, todo. Sí, 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 es una muestra de los distintos estratos sociales, de distintas capitales medianas y grandes del país y de las distintas realidades. Es representativa y proporcional. Muchas gracias. Claro, usted dijo que la había asesorado Data Analysis, me imagino que se siguieron todas las... Que creo que de alguna manera reafirma, para no redundar en lo que Lila antes expresaba, de que incluso dentro de lo que ese 20% de la población que acude a la educación privada, al sistema privado, entendiendo del 100% que tenemos en el país, el 80% de la red escolar es pública y el 20% es privada. Pero aún ese 20% del que bien lo señalaba Lila, no hay una representación homogénea de que todos tengan la misma capacidad. Como decía ella, tenemos desde el colegio que tiene su propia plataforma y sus recursos de internet satelital y con planta eléctrica, y tenemos otra cantidad mucho mayor de pequeños colegios subsidiados o pequeños colegios en parroquias, en sectores incluso populares, que también viven las mismas limitaciones de servicios y de acceso que el resto de la población. Muchas gracias. Doctor Darío, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Cuál es su opinión? Sí, yo comparto lo que ha señalado el doctor Pereira. La situación de Venezuela es un contexto bastante complejo y muy diverso, que demanda también respuestas diversas, pertinentes, adecuadas a cada una de las situaciones que viven los niños de nuestro país. Pero hay algo que es importante que quiero destacar, porque hace 6 meses atrás, cuando surgió este marco global y cuando comenzó a hacer esfuerzos por esta respuesta a nivel mundial, y en Venezuela en particular, se contaba con muy poca información. Hoy en día tenemos una caracterización, bueno, lo que presentó el doctor Pereira, lo que presentó la doctora Vega, nos da unos insumos muy, pero muy importantes, que son bases para la planificación. El reto grande en este momento es tomar decisiones. ¿Cómo hacemos en una situación tan compleja como esta? Y estos insumos que han dado el doctor Pereira y la doctora Vega son sumamente importantes para una planificación que permita prepararnos, porque sabemos cuáles son las condiciones, podemos empezar a establecer estrategias para mitigar, para prepararnos, de manera de poder garantizar un retorno seguro, progresivo, pero también algo que es importante, y lo señalaba la doctora Vega, y yo también soy testigo de eso, así como Fe Alegría y ABEC, muchas otras escuelas han impulsado iniciativas, han dado respuestas que requieren, innovadoras, ¿no? Que requieren ser sistematizadas, que requieren ser evaluadas, como están haciendo en otros países, y que requieren también ser socializadas como buenas prácticas para que otras que no tienen esa condición de sistematizar, de evaluar, de innovar, puedan sumarse a estas iniciativas que se están dando en el país. Creo que también veo que hay mucho temor, y gracias al doctor García y al sector de salud,
que nos han ido poco a poco instruyendo sobre el coronavirus y todas sus formas de transmisión y formas de mitigación, que nos permite hoy día poder planificar una respuesta mucho más oportuna y pertinente. Hay mucho temor, yo siento que hay mucho temor también en la población, en las madres, en las comunidades, y no hemos sido capaces de una estrategia comunicacional que permita derribar muchos temores, ¿no? Muchos mitos que se han fundado en torno al regreso a clase. Algunos países, como señalaba la doctora Vega, han superado esos mitos y se han lanzado, han asumido el riesgo y lo están controlando, lo están mitigando bastante bien o con bastante esfuerzo. Creo que esto es un esfuerzo que requiere la participación de todos, de la familia, de los entes gubernamentales, del sector salud, de todos los sectores, para que poder darse las condiciones de bioseguridad y que se puedan facilitar los aprendizajes en espacios y momentos de calidad para los niños. Una de las cosas que me genera mucha preocupación y que fue parte del debate que también hemos tenido, es que cuando hablamos de un retorno a clase o un retorno a las aulas, ¿con quién empezamos, no? Hay todo un debate de si empezamos con los más chiquitos, con educación inicial, con básica o con media. Y sin querer decir, sin tampoco querer dar pautas, pero es importante también hacer los análisis desde la perspectiva de los niños, de la etapa de desarrollo de los niños. Por ejemplo, los niños de educación inicial, los niños de primera infancia, sabemos todo, y ustedes mejor que yo porque son médicos, que son los niños, que las personitas que están en el momento de mayor desarrollo de su cerebro y que requiere de una mayor estimulación y condiciones, y eso es garantía para su futuro y el futuro del país. Y que muchas veces no priorizamos o no vemos esta pérdida también que se está haciendo, este daño que se está haciendo a los niños, cuando no contamos con personas calificadas que puedan estimular tempranamente, que puedan crear las condiciones para esto. Igualmente, cuando nos miramos hacia la parte de los adolescentes, vemos que los adolescentes es la etapa de desarrollo en la que ya papá, mamá, los adultos no somos un referente, sino que la educación de par, la educación entre pares es fundamental, la sociedad, el grupo, la calle es su espacio fundamental, y estar en aislamiento, estar encerrados en una casa va contra toda su naturaleza biológica, contra todo su desarrollo natural. Entonces también uno se pregunta por dónde empezar, con quién atender, quiénes son los más vulnerables, quiénes son los más prioritarios, los más chiquitos, los de básica, los de adolescentes, y cada uno tiene una condición también, unas particularidades que hay que considerar en esta toma de decisiones. También es importante en esta pandemia, en esta situación de confinamiento y de educación a distancia, el rol que ha jugado la familia, un rol que se dio por mucho tiempo, su rol de formar, de acompañar, de involucrarse en los procesos de aprendizaje de los niños, y que ahorita se está retomando esa figura, esa función, y que hay que acompañar también a la familia a ser, como siempre hemos dicho, copartícipe del hecho educativo y del compromiso que debemos desarrollar con la formación. Creo que hoy yo me siento y agradezco enormemente al doctor Velázquez este espacio, porque hoy hay más información, hay más evidencias, hay muchas más oportunidades que se identifican a partir de haber enfrentado, haber asumido el riesgo y haber impulsado iniciativas diversas, como decía el doctor Pereira, aún con menores, peores condiciones del país. Se están iniciando cosas. Queremos seguir apuntando hacia lo mejor, hacia la calidad educativa en el país, y creo que retomo el tema de que es necesario sistematizar y socializar todas esas prácticas que se están dando en el país, y con las orientaciones y en los protocolos que el doctor García al inicio exponía, creo que nos orientan a transitar este momento tan difícil y retador para el país y para los niños.
y para la familia y para todos los que estamos de alguna manera involucrados en este proceso. Gracias. Muchas gracias, profesor. Juan Félix, doctor Juan Félix García, ¿cuál es tu opinión al respecto a lo que estamos comentando? ¿Qué alternativas? ¿Tienes conocimiento si alguno de los planteles educativos ha tomado en cuenta esas condiciones de bioseguridad o están trabajando directamente en eso? Si los colegios no toman un ABC de pautas, van a regar la enfermedad ahí adentro. Les va a llegar un muchachito con algún quebranto en algún momento. Por cierto que es muy frecuente que en épocas prepandémicas, muchas mamás que tienen que ir a trabajar, dejan el muchacho en el colegio estornudando, por dar un ejemplo. ¿Cuántos de esos muchachos a lo mejor tienen evacuaciones blandas o líquidas? ¿O cuántos de esos muchachos tienen malestar? El hecho es que muchas mamás, por no tener a quien dejárselo, se lo dejan a la maestra. Imagínese usted lo que nos espera. Pero es que también pasa con la seño, como decimos en criollo. Si la seño no se queda en casa ante un malestar y si no toma las medidas básicas, va a contaminar. ¿Cuáles son las medidas básicas? 1, mascarilla. Ampliamente demostrado que la mascarilla es la verdadera barrera. Por supuesto, la mascarilla bien colocada, porque cuando uno sale a la calle, ve gargantillas, corbatas, o no se ponen de acuerdo con cómo debe usarse, o se ponen la mascarilla sin tapar la nariz. Imagínense cómo se va a regar. O cuando usted pasa por la puerta de un banco o a la entrada de un abasto, la gente amontonada. Esa misma gente tiene que ir a trabajar o tiene que llevar a su muchacho a la escuela. Entonces, el ente rector, que es el ministerio, tiene que decirle a la maestra o al director, usted tiene que tener un protocolo para el uso de la mascarilla, un protocolo para el distanciamiento social y un protocolo para la higiene del colegio y la higiene de mano. Con eso usted logra controlar en mucho la dispersión de la enfermedad dentro de un área que es en general cerrada, porque el gran problema de nuestros colegios es que son cerrados en su mayoría. Los últimos diseños que se hicieron de colegios eran cajones, no eran los colegios que de otras épocas, que eran colegios súper ventilados, en unas superficies inmensas. Hoy día nuestros colegios son cajitas. Entonces, ese aire no fluye. Y el aire ya lo tenemos bien claro. Donde no hay aire fluyendo, el virus queda ahí esperando a que alguien caiga. La otra cosa que no hemos comentado es, ¿qué puede pasar entre nosotros cuando llegue la vacuna o cuando llegue el medicamento? La prisa, el miedo, porque de verdad que hay miedo en todos lados. Y una cosa que también nos dimos cuenta, que es la contaminación política del asunto, ha hecho que se estén aprobando rápidamente productos que no son suficientemente aceptados y que no funcionan. Entonces se ha hablado de una infodemia, que es una perversión de la información sobre la pandemia. Entonces comienza la gente a hablar de gárgaras, de mal ojillo, de unturas, y nuestra superchería que está rodando por todo el país hace que yo crea en la salmuera, hace que yo crea en la fregosa, en el llantén y en quién sabe cuántas otras cosas más. Pues no. Repito, la mascarilla, el distanciamiento, el gel antibacterial y las medidas de higiene. En un colegio que debe tener baños limpios, luz y agua, como dijo la doctora Lila. Reciba mi saludo, doctora Lila, que no le he enviado un saludo, una muchacha muy importante. Sí, un gusto compartir con usted. Yo no sé, yo creo que la vacuna está muy lejos todavía y ojalá venga pronto. Se están ensayando fases 3 en Argentina, se están ensayando fases 3 en Brasil, se están ensayando fases 3 en Venezuela. Vamos a ver. Y el que parece mejorcito de todo es el Remdesivir,
que a lo mejor debería empezar a usarse cuando el paciente inicia síntomas y no esperar que el paciente tenga dificultad respiratoria, momento en el cual el producto ya casi no tiene efecto. El esteroide y todas esas otras cosas, pues pudiera ser, son protocolos ya de tratamiento. Pero en lo que a colegio se refiere, ¿qué haría, por ejemplo, el maestro que trabaja en el barrio del Carmen, en Petare, en Mezuca? ¿O qué haría el maestro que trabaja en Pinto Salinas? Son medios, primero que son medios muy duros, con dificultades incluso para llegar. El muchacho puede irse a pie, puede tener un transporte público o puede tener un transporte privado. Lo del transporte hoy día está medio difícil por la escasez de gasolina. Inclusive el transporte también está muy costoso. De manera que a lo mejor el que está llegando al colegio es el que vive relativamente cerca. Ese es un muchacho que se está entrenando parcialmente y toda la nómina del colegio no está siendo bien atendida. Pues sí, yo creo que hay que darle a cada colegio una norma y cada sociedad de padres, ¿verdad?, adaptarse a las circunstancias, porque yo, como les digo, la escuela de Pinto Salinas o la escuela del barrio del Carmen no es lo mismo que la escuela que tenga yo o la escuela que tenga en Feria Alegría en La Vega. Lo cierto es que no, hay que darle una pauta. Mire, se recomiendan estas 4 o 5 medidas y usted con la sociedad, que son los verdaderos líderes de la comunidad, padres y representantes, ellos dispongan vamos a adaptarnos a estas circunstancias, porque el colegio privado, a lo mejor con mejores aportes, a lo mejor con servicios mejores, a lo mejor con salones mejores, etcétera, pudieran implementarse más rápidamente. Muy bien, profesora Félix. Bueno, la verdad es que hemos hablado de esas medidas sencillas y muy efectivas. La doctora Lila habló de la intención del gobierno de que haya una apertura parcial de las escuelas para representantes, etc. Yo creo que ese momento debería aprovecharse justamente para hacer lo que recomienda la Academia Americana de Pediatría. La Academia Americana de Pediatría recomienda instruir a los padres, a los maestros, a los profesores sobre la enfermedad y la evolución de eso y cuáles son las medidas mínimas. De manera que no solamente las medidas mínimas, sino el uso de ellas. Nosotros sabemos que la mascarilla, siendo un elemento protector, va a recibir la saliva del que tenemos enfrente. Y si nos tocamos eso es como tocarnos la nariz o la boca. Y yo creo que poca gente lo sabe. Yo no sé, doctora Lila, si se está haciendo esta instrucción a padres, profesores, etcétera, acerca de estas medidas sencillas para evitar el contagio. Lo que les puedo decir es que en la página del Ministerio de Educación eso no está explicado de esa manera. El otro punto es que desafortunadamente la vocería oficial con respecto a las medidas de protección contra el COVID no es atinada, no es acertada. Es decir, el énfasis tiene que ser por estas medidas básicas que ya mencionó el doctor García, la distancia física especialmente, el uso correcto del tapaboca, no solo como una medida de protección, pero como una medida de protección para los demás, que ese es un elemento que tal vez la audiencia no tenga claro. Es decir, las máscaras de carácter médico protegen al usuario, pero las máscaras de tela, su propósito es proteger a los demás, y ciertamente eso no lo tenemos claro. Es decir, no se ha hecho un esfuerzo por comunicar eso. Es decir, cuando uno entra a un salón lleno de gente y la única persona que lleva un tapaboca de tela es uno, es mejor que uno se devuelva y se vaya, porque está metido en un ambiente completamente peligroso. Pero no solo no ha habido ese esfuerzo, sino que algunos de los lineamientos de la vocería oficial son torcidos, es decir, no son correctos. Hay que hacer un esfuerzo por enderezar eso. A ver, en primer lugar hay que evitar politizar este tema, es decir, esto es un tema fundamental, importantísimo, y cualquier intento de politizarlo nos va a llevar a un pésimo manejo de esto y al riesgo de todos. O sea, este es un tema técnico, absolutamente técnico, y yo espero que las autoridades empiecen a asumirlo de esa manera y que todos además podamos hacer un esfuerzo en conjunto para que eso suceda. Es decir,
Eso no se puede politizar, todos tenemos que estar de acuerdo en eso. Y además los lineamientos son relativamente sencillos y fáciles de entender. Hay que hacer un esfuerzo, es el problema de todos. Es decir, aquí no nos vamos a salvar por grupos, o todos o ninguno. Todos juntos tenemos que actuar por los demás. Y esa es la importancia, por ejemplo, del uso del tapaboca de tela para proteger a los demás. Es decir, tenemos que asumir esto como un esfuerzo de todos. Desafortunadamente no, el ministerio no está haciendo ese esfuerzo y cuando lo hace con lineamientos que no son los correctos. Una pregunta para el doctor Juan Félix. Cuando hablas de esa protección que deben tener los colegios, eso es común no solamente para los estudiantes, sino los visitantes, el personal, etcétera. Y la segunda, aparejado, como la mascarilla es un elemento también que hemos dicho muy importante, ¿a partir de qué edad? ¿O hay algún tipo de edad en la cual no se debería usar o a partir de qué edad deberíamos usarlo? Empiezo por la última. Los italianos dicen que la mascarilla no debe usarse en niños menores de 5 años. La OMS también. Pero la gente de la Academia Americana de Pediatría dice no, de 2 años o menos. Cuando uno tiene consulta privada y consulta hospitalaria, ve niños que orgullosamente llevan su mascarilla porque a lo mejor en casa hubo una inducción y se aprovecharon del mundo mágico de los niños para jugar a la mascarilla. Y se debe haber aprovechado, como recomiendan algunos expertos, que cuando tú te vayas a poner la mascarilla se la esté poniendo el niño también para que venga la conducta imitativa. De todo eso hay que aprovecharse. Les recuerdo que la gran mascarilla que se usa en Venezuela es la que se hace en casa. Es la mascarilla de tela, la que hace la abuela. ¿Por qué? Porque terminamos comprando mascarilla a precios que no se pueden. Y nosotros decimos, una mascarilla, procure que te dure por lo menos un día y que si se moja, se contamina, etcétera, etcétera, ya no funciona. Y esa mascarilla tiene un costo. Se está recomendando bien que la mascarilla tipo quirúrgica debe ser para los hospitales y para el quirófano. Que la mascarilla N95 sea para el paciente enfermo. Pero la mascarilla en la calle es la que se está viendo, la de tela. La que tú en el buhonero le dices, dame una mascarilla. Son mascarillas caseras. Mascarillas cuya porosidad no es suficiente, pero es una mascarilla y es una barrera. Si a esa mascarilla usted le pone la careta, a lo mejor gana en protección. Pero pues hay que usar la mascarilla. La educación de la mascarilla debe ser. El niño hay que enseñarlo a jugar, ponga usted a Peter Parker o a de esas comiquitas de enmascarado de plata o Batman, para que ellos se identifiquen con algún héroe de la televisión, se parezcan a él y no le tengan miedo a esa cosa que es la mascarilla. Incluso debe estar papá allí con él. Cuando el niño vaya a salir a la calle, debe tener la mascarilla puesta. Es verdad que el niño se enferma menos, es verdad que el niño es probablemente menos transmisor, es verdad que el niño es, desde el punto de vista clínico, menos sintomático, pero sufre una enfermedad. Los ingleses fueron los que dijeron hace unos cuantos meses atrás, si en el 2, cuando mucho el 4% de los niños adquieren la enfermedad en las escuelas, pues no debería cerrarse el colegio. Hace 2 o 3 días, el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, dijo, para casa. ¿Por qué? Porque estaba viendo que se le vino el mundo encima. Luego vino Francia, para casa incluidos los muchachos. Y lo de España ni se diga. Muchas gracias, Juan Félix. Sí. El doctor, profesor Fernando, a mí me gustaría reafirmar, para los que nos están viendo y oyendo, por qué es necesario que los estudiantes regresen a sus aulas. ¿Por qué deben regresar a sus aulas? Bueno, Lila ya adelantó el valor de la escuela como un centro fundamental de encuentro para los muchachos en Venezuela, un factor protector fundamental, una posibilidad de recibir, además del apoyo emocional, la protección en muchos casos contra la violencia,
recibir alimentación, cuidados, incluso programas de salud que difícilmente puede recibir en las comunidades donde llega. Y desde el punto de vista humano, nosotros en el encuentro durante estos meses con los muchachos, pues ellos echan de menos y deberíamos aprovechar esa necesidad que ellos sienten del contacto con sus compañeros, con sus maestros, reivindicar ese vínculo humano que es fundamental. Si el muchacho no está motivado, si no se siente parte, pues difícilmente va a lograr aprender o motivarse, ¿no? La escuela debe ser un espacio fundamental para el encuentro, para aprender a convivir. Parece que se nos perdió el profesor Fernando, pero bueno. Yo quisiera preguntarle a Juan Félix, una pregunta para ti. ¿Qué pasaría o cuál es la conducta a seguir si uno de estos padres que ahora, de acuerdo con la normativa, debe ir al colegio a enterarse cómo están las cosas, etcétera, o un alumno, si es que tuviese la educación presencial, se contamina? ¿Cuál sería la conducta a seguir? Que sospecha que está contaminado. Sí, ¿dónde se va a contaminar ese niño? La mayor parte de los niños se contaminan en la casa. La menor cantidad se contaminan en la calle y muy pocos en el colegio, pero sí se contaminan. ¿Quién le pega la enfermedad al niño? Sus padres. Entonces, a lo mejor el niño se expone al virus, sale sin síntomas en el colegio y quien tiene que detectar la posibilidad de que haya un niño enfermo es la maestra o la enfermera, si hay una enfermera en el colegio, a través de la toma de temperatura. La toma de temperatura es un marcador no tan 100% exacto, pero la temperatura es un guía para saber cuál de esos muchachos ya está empezando a enfermarse. Si hay un caso sospechoso y lo definimos como que el niño sin síntomas, pero que tuvo contacto con un enfermo, ese no debe estar en el colegio, ese tiene que ir para la casa. Y ese niño tiene que ir al médico, aunque no tenga síntomas, para que el médico establezca un protocolo de vigilancia y cuarentena, que son 14 días. No está fácil. Por eso es que se dice, muchachos, si puedes quedarte en casa, quédate en casa. Y si tienes que salir a la casa, es a algunas actividades, entre ellas la escolar. Pero, por ejemplo, de que el niño vaya al parque, a una fiesta, a una reunión social, todo eso se lo decimos a los papás. No es este el momento. En estos días capturé a mi nieto en un parque jugando pelota y a Caracha, como le dije a la madre de todos. Entonces, también hay que entendernos a nuestros papás que están desesperados. Hace poco vi un video de España de un movimiento anti-cuarentena con protestas fuertes de movimientos anti-cuarentena. O sea, la gente quiere, en efecto, estar en la calle, en los cafetines, en los bares y en las playas. Así no vamos a hacer nada. Y si eso llega aquí, entonces la pandemia va a ser larga. Yo quiero, reforzar hechos. El muchacho se enferma en la casa. En la calle se enferma menos, en el colegio menos. Pero se enferma. Y no es cierto de que existan niños supertransmisores como si se ha descrito en adultos. De aquellos adultos como el de la enfermera de Surcorea, que contaminó casi 1000 personas. En el caso de los niños no se han descrito supercontaminantes. El niño se enferma, se aísla, y si se tiene que manejar en la casa, pues que se maneje en la casa con unas medidas que indicará el pediatra. Aislamiento dentro de la casa, uso permanente de mascarillas y las restricciones de vida en una casa con ventanas y que el cuarto donde duerme ese muchacho esté bien ventilado hasta que pase sus 14 días. ¿El doctor Darío está presente? No está. No.
Probablemente al doctor Fernando se le fue la luz. Juan Félix, Ajá. dime una cosa, tú hablaste de este requisito de niños sanos. Sí, ¿Qué eso ha quieres sido decir un con eso? recurso. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué es una carta de niños sanos? Eso ha sido muy bueno porque de alguna manera es como un filtro en el que el maestro recibe una constancia de que el niño está bien de peso, bien de talla y que su examen físico en general está adecuado, de manera que puede ir al colegio. En algunos colegios se pide constancia de vacunas, que me parece muy importante, pero también piden algún básico de laboratorio, sobre todo ver cómo está tu hemoglobina, porque nosotros queremos que ese niño que va a recibir entrenamiento debe tener por lo menos de 12 gramos o más de hemoglobina para que su maduración neurológica sea completa y sea capaz de recibir una información académica suficiente. En todo caso, cuando yo le digo, tráigame una constancia de vacuna, el maestro te manda al muchacho a empezar sus clases. Si la maestra no recibe esa constancia, trata de inducir a la madre, tráigame la constancia. Y tráigame la constancia de vacunas y sobre todo ahora que si estamos en época de pandemia, nosotros tenemos que proteger al niño frente a las otras enfermedades respiratorias. Se está generando en Caracas en este momento y probablemente en el resto del país un gran acompañante del coronavirus, que es el dengue. De tal manera que lo que hace unos 2 meses atrás decíamos, este muchacho tiene fiebre y por lo tanto hay que investigar inmediatamente COVID, que así lo estábamos haciendo. Ahora hay que investigar inmediatamente COVID y dengue. Por supuesto que si estamos viviendo en la zona de Bolívar, toda fiebre también debe ser considerada malaria. Y en estos días hemos estado viendo en el hospital de niños con enfermedades febriles y erupción maculopapular. Santo Dios. ¿Qué está pasando? Que el eslogan, maravilloso eslogan de quédate en casa, generó que la gente en efecto se quedara en casa y no fuera ni siquiera a los controles de vacunas de sus hijos. Si usted no tiene un niño vacunado, con por lo menos el 80% de los niños con una vacuna adecuada, y para el sarampión se los pedimos así. Un sarampión se interrumpe en su circulación cuando la comunidad tiene una vacunación de 80% o más. ¿Por qué dio difteria en Venezuela? Dio difteria en Bolívar porque cuando vino el caso de Brasil, se encontró con una población que tenía un porcentaje de vacunación, una cobertura de 40%. Imagínense la cantidad de gente susceptible que había. Y la enfermedad se regó por todo el país en horas. Y eso puede pasar con el sarampión, que es un verdadero monstruo. Y al que le tenemos más miedo de todo es a la polio. Usted ha tenido a la polio bien controlada gracias a la vacuna. Pero imagínese usted con estos problemas de que no hay vacuna, de que no llevo al muchacho, de que no tengo con qué llevarlo, de que no puedo trasladarme. Eso va a generar el despertar del monstruo. De tal manera pues que sirva la oportunidad aquí, no solamente para hablar de las escuelas y todo, sino que el muchacho para ir a la escuela tiene que estar vacunado. Una cosa que siempre nos llama la atención, durante las vacaciones, los muchachos no se enferman. De manera que entre julio y septiembre, los muchachos ni catarro les dan. Pero en lo que entran a octubre y entran al colegio, aumentan las consultas por enfermedades de tipo tos, tipo fiebre, tipo gripe, tipo diarrea. Es decir, la llegada al colegio hace que los muchachos se expongan a esos virus usuales, virus usuales, virus gripales, virus diarreicos, de tal manera pues que aún pidiendo las constancias de vacuna, el sitio de concentración entre niños hace que se contaminen entre ellos mismos. Muy bien, doctora Lila, ya usted lo dijo y todos de alguna manera han dicho lo que le voy a preguntar, pero me gustaría también reafirmar esto. ¿Cuál debe ser el papel de los padres y representantes con relación a su hijo y la situación pandémica? Estupenda pregunta. Por supuesto que el director es el líder de la escuela y tiene que tratar de comunicar el propósito de la escuela, de la importancia de estar abiertos y tiene que contagiar a los padres de la necesidad y a la comunidad educativa en general de la necesidad de que la escuela comience a resolver el tema de la educación a distancia y de la educación presencial. Pero abrir la escuela
requiere muchos recursos no solamente económicos, requiere mucha dedicación, requiere muchas horas personas. Y los padres pueden cumplir un rol importante ahí. Es decir, el director tiene que invitar a los padres a que haya un equipo de padres que esté pendiente del suministro de agua de la escuela, por ejemplo, que los baños estén operativos, que esté pendiente de cómo hacemos para identificar tempranamente a las personas que están enfermas dentro de la comunidad. Uno de los roles de los padres puede ser también el estar atento a la situación epidemiológica de la comunidad. Es decir, hay que invitar a nuestra comunidad educativa y a los padres en particular a ser parte del esfuerzo de abrir la escuela. Es decir, la apertura de la escuela no puede ser una orden venida de otro sitio. Tiene que generarse una necesidad de que la escuela esté abierta, una valoración de que es importante que la escuela esté abierta y que los niños estén yendo a la escuela. Y además hay que darle un rol, un papel a los padres que jugar en esa apertura. Hay que darle herramientas a la familia también para que evalúe su propio riesgo como familia. Es decir, si una familia tiene a un hijo en recuperación por un tratamiento por cáncer, por ejemplo, ese niño no va para la escuela y ninguno de los niños del hogar iría para la escuela. Es decir, cada escuela, cada familia tiene que valorar su riesgo particular. Eso lo mencionó el profesor Darío Moreno como uno de los lineamientos de la guía de la UNESCO, que tiene que ver con que también los maestros tienen que evaluar su riesgo, pero los padres tienen que incorporarse al esfuerzo de que la escuela esté abierta. No va a ser en condiciones normales, no es fácil que nuestras escuelas estén abiertas. Cada escuela tiene que superar retos increíbles para poder dar clase. Pero en estas condiciones el reto es todavía mayor. Así que tiene que haber un liderazgo, idealmente del director de la escuela, que invite a los padres a ser parte del esfuerzo de tener las escuelas abiertas. Y si tú incorporas a la comunidad educativa, a los padres, a las madres, al representante, a la gente amiga de la escuela en este esfuerzo, vamos a tener más éxito y nuestros niños se van a beneficiar de alguna manera de la educación que se pueda estar ofreciendo en este momento. Así que creo que los padres son vitales y el liderazgo del director es esencial. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos finalizando y me gustaría que cada uno de ustedes diera unas recomendaciones finales. Empezaríamos por el profesor Fernando Pereira. Profesor, ¿qué recomendaciones podemos dar en líneas generales a las autoridades, a los padres, a los representantes, a los profesores con relación a la pandemia y la vuelta al colegio? Creo que todos tenemos la gran responsabilidad de rescatar de alguna manera el valor de la educación como recurso, como herramienta, como trampolín de nuestros niños, de nuestras generaciones más jóvenes. Todos tenemos la responsabilidad de mantener en ellos el deseo de aprender, la motivación, la inspiración, porque va a ser, pues esta circunstancia podrá durar un tiempo más, pero lo importante es que no se apague el deseo de querer seguir siendo y aprendiendo, ¿ok? Y ese va a ser como el elemento fundamental. Y creo que cada quien, de acuerdo a sus recursos y posibilidades, desde la familia más humilde, con los recursos que tenga a su alcance, si hay un libro en casa, si hay un cuento, si hay un cuaderno, una libreta, entender pues que todos estamos aprendiendo también en lo cotidiano, cuando nos relacionamos, cuando conversamos, cuando podemos leer algo, escribir, dibujar, cocinar, pintar. Entonces, de alguna manera, convirtamos también nuestras casas en estos momentos en espacios de aprendizaje, en laboratorios para aprender, experimentar y sobre todo para seguir como ciudadanos entendiendo que todos tenemos que exigir la educación que nos merecemos. Juan Félix, recomendaciones finales, incluyendo los aspectos de vacunación. Yo me voy a sumar a la opinión de la doctora Lina. Tiene que haber un director de orquesta.
Tiene que haber un coordinador de lo que se tiene que hacer. Y definitivamente eso pasa por una guía. Hagan el A, B, C o un decálogo de acciones. Y que cada colegio, cada grupo escolar, se adapte a las circunstancias. En relación a vacunas, yo para tener un muchacho cuidado, bien cuidado en el colegio, tengo que vacunarlo contra las enfermedades respiratorias fundamentalmente. Aunque él tiene que recibirlas todas. Venezuela es un país en donde nuestras madres, y eso es cultural, a los 2 meses de edad están en el puesto de vacuna poniendo las vacunas a sus muchachos. Y por eso es que nosotros tenemos cuando hay vacuna, una excelente cobertura para BCG y para las vacunas que se ponen a nivel público a los 2 meses, a los 4, a los 6 meses. Pero las enfermedades respiratorias, sobre todo en épocas de diciembre, son más frecuentes. Yo tengo que mantener vacunados a mis muchachos contra virus respiratorios, por ejemplo el sarampión. Tengo que tenerlo vacunado porque son enfermedades que se transmiten por el toser y el estornudar también. La gripe influenza tiene que ser una vacuna protagónica en estos momentos, que se está empezando a ver en Europa ahorita y en los países fríos, que se le está poniendo al lado, al COVID se le está poniendo al lado la gripe influenza. La gripe influenza produce 40.000 muertes por año en los Estados Unidos. Es una estadística harto conocida. De tal manera pues que existe la colisión entre un virus, que es el pandémico, y el adoso de los virus de diciembre. Entre nosotros tiene que haber protección contra neumococo, protección contra influenza, protección contra virus respiratorios, los que están contemplados en la vacuna trivalente viral, que también son de transmisión respiratoria, sarampión, rubiola y parotiditis. Pero de las que tenemos que estar muy pendientes por la altísima contagiosidad es la del sarampión. Por supuesto, la vacuna contra el rotavirus, que no es una enfermedad respiratoria per se, pero es una enfermedad que es muy frecuente en nuestro país. Y es una vacuna que se debe poner desde muy temprano y que tiene que exigírsele a la comunidad administrativa, a las autoridades, que la vacuna sea suministrada, porque algunas veces no hay. Eso es el reforzamiento de las vacunas. Yo creo que el pediatra, el hospital, la escuela, todo el mundo tiene que estar pendiente de una cosa que se llama una buena cobertura. Una buena cobertura significa tener la comunidad vacunada en un 80% por lo menos, porque eso es lo que interrumpe la circulación. Se me quedaba la vacuna contra la toferina. La toferina es una vacuna de transmisión respiratoria. ¿Y cómo interrumpe usted la transmisión de la toferina? Vacunando. Cuando usted baja las vacunaciones, empieza la toferina otra vez a aparecer. Muy bien. Muchas gracias, Juan Félix. La profesora Lila, sus recomendaciones finales. Sí, yo quiero, o sea, como recomendación, quisiera que empezara a hablarse de la reapertura de las escuelas, que eso comenzara a ser parte de nuestra preocupación. Desde que se cerraron las escuelas con 2 casos en clase media, en un sector de Caracas, se cerraron todas las escuelas del país. Y se empezó a hablar de, bueno, cuánto iba a durar la pandemia y el cierre, cómo nos afecta en la economía. Y entonces todo el mundo inquieto de cómo afecta esto a las empresas y a la productividad y cómo me va a ganar la vida. Y no se ha discutido ampliamente la necesidad de volver a clase, de retomar no solamente la educación semipresencial, sino por supuesto optimizar la educación a distancia. Entonces, como recomendación, necesitamos que haya discusión sobre el tema de cómo está impactando esta pandemia a nuestros niños y cómo hacemos para volver a clase, cómo hacemos para retomar todos los mecanismos de educación que sean posibles para proteger a nuestros niños. Así que mi recomendación es que empecemos a hablar de esto en nuestros espacios, en los chats, en las comunidades, en las escuelas, en todos lados, que empiece a surgir una necesidad de que nuestros niños comiencen otra vez a recibir la educación que merecen y acudir a la escuela semipresencialmente en la medida en la que sea posible. Que esto sea una necesidad. Muchísimas gracias, doctora Lila. Bueno, llegamos al final y cuando presentamos esta teleclínica lo que quisimos fue llamar la atención sobre los problemas inherentes a la vuelta al colegio de niños, niñas y adolescentes durante la pandemia COVID-19 y las medidas alternativas y requerimientos para mantener su educación bajo las modalidades que se implanten.
En segundo lugar, quisimos recordar de las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, que ya las hemos repasado, en el cual se incluyen el uso de la mascarilla, el lavado de las manos, medidas higiénicas al estornudar o toser y el distanciamiento físico. En tercer lugar, queremos informar que este programa se realiza gracias a una alianza del programa SOS Telemedicina de la Universidad Central de Venezuela con la Universidad de Nuevo México, Albuquerque, Estados Unidos, bajo la coordinación del profesor Héctor Arrechedera. Finalmente, nuestro gran agradecimiento a todos ustedes por haber aceptado participar y compartir el conocimiento, así como todos el equipo de SOS Telemedicina, especialmente al profesor Luis Fernández, el ingeniero Jesús González, quienes coordinaron la transmisión, a la ingeniero María Dolores Fariña, por todo el apoyo que nos hizo sobre las diapositivas y las presentaciones, a ustedes, el profesor Fernando Pereira, Darío Moreno, Juan Félix García y la doctora Lila Vega, y a los habituales ponentes en SOS Telemedicina, Pediatría Talla Baja, Crecimiento Talla Baja, María Esperanza Velázquez, Belén Arteaga, Elizabeth Montoya, Jenny Planchet, Gabriel Zambrano. Y finalmente, antes de dar la palabra al doctor Héctor Arrechedera, coordinador general de SOS Telemedicina, quiero invitarlos el próximo primer viernes del mes de diciembre, 4 de diciembre, por esta misma conexión, para que se conecten y donde trataremos un tema pediátrico de su interés. Les recordamos además que si tienen algún paciente o persona que requiera ayuda sobre despistaje de COVID-19 o información sobre cualquier dolencia que le aqueja, pueden llamar al llamada SOS 0212-313-5660. Muchas gracias y dejo en el uso de la palabra para despedir al doctor Héctor Arrechedera. Adelante, Héctor. Bueno, en primer lugar, darles las gracias al profesor Darío Moreno, al profesor Andrés, a mi querida amiga Lila Vega, con quien compartí en el Consejo de la Facultad de Medicina, y excelente, al doctor Juan Félix García, que siempre aclarándonos muchas dudas, y desde el punto de vista no solo de la infectología, de la pediatría, y bueno, y a la excelente conducción que tiene el doctor Jesús Velázquez, quien ya lleva más de 2 años y medio con esta actividad, y estamos muy contentos de que sea uno de los rostros de la Universidad Central de Venezuela que a través de estos canales se esté compartiendo. No me queda más que agradecerles, seguir trabajando con esto, mantener viva la universidad, mantener viva el conocimiento que estamos compartiendo. Y bueno, muchas dudas nos quedan después de esta conferencia, porque muchos niños están teniendo no solo una pobre calidad educativa, en muchos casos ninguna, y así como se habla de reactivar el aparato económico del país, tenemos que reactivar el aparato educativo desde la primaria, el bachillerato y nuestras universidades. Hay que volver a activar las universidades, tenemos que ver, no tenemos plataformas tecnológicas, no tenemos muchas cosas, pero en estos momentos de crisis sanitaria es donde tenemos que ponernos más creativos. Y no solo desde la Facultad de Medicina estamos trabajando por reactivar esto con todos los directores de escuelas, directores de institutos, con los estudiantes, ejerciendo la presión de vida. Bueno, yo creo que así mismo va a ocurrir con la educación primaria, no solo por los padres, por los mismos colegios. Tenemos que volver a vivir en esta normalidad, no la nueva normalidad. Esta es la normalidad que nos toca. Un cordial saludo, muchísimas gracias y